Bienvenidos hermanos y hermanas. Como siempre digo, la Biblia es el libro más vendido de la historia y el que tiene los relatos más interesantes jamás escritos. Aunque no seas un creyente, es innegable el impacto que ha logrado en la humanidad desde que se ha publicado este mítico libro, el cual contiene historias increíbles, enseñanzas muy valiosas y sobre todo, muchísimos misterios que se derivan de él. Bienvenidos al siguiente iceberg, el iceberg de la Biblia 7. Te invito a que le des like al video, te suscribas si aún no lo estás y actives la campanita para que te notifique cuando suba nuevos videos y que compartas este con tus seres queridos. Sin nada más que agregar, comenzamos con el nivel 1. Nivel 1. El dedo de Dios. La expresión dedo de Dios se utiliza en la Biblia para referirse al poder divino que interviene directamente en los asuntos humanos. En el Antiguo Testamento, se menciona en Éxodo capítulo 8, versículo 19, donde los magos de Egipto reconocen que las plagas enviadas por Moisés son obra del dedo de Dios. Además, en Éxodo capítulo 31, versículo 18, se dice que los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios en tablas de piedra, indicando una acción directa y sobrenatural de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús menciona el dedo de Dios en Lucas capítulo 11, versículo 20, al afirmar que expulsa demonios por este poder divino, señalando que el reino de Dios ha llegado a las personas. Sitz im Leben. En crítica bíblica, Sitz im Leben es una frase alemana que significa posición en la vida y se refiere al contexto en el que se originó un texto. Introducido por Hermann Gunkel, describe el propósito y el contexto de pasajes bíblicos, como su género, cartas, poemas, salmos, etc. También considera aspectos como el narrador, su rol y la audiencia. Sacar un texto de su contexto puede alterar su significado original. Por ejemplo, un salmo puede tener su Sitz im Leben en un ritual religioso o en un sentimiento de injusticia social. Este término también se aplica fuera de la teología, en estudios sociológicos o lingüísticos, para analizar textos en su contexto y pragmática. Apocalipsis de Abraham. El Apocalipsis de Abraham es un texto apócrifo judío del siglo I o II después de Cristo que narra una visión reveladora del patriarca Abraham. En esta obra, Abraham rechaza la idolatría y es guiado por el ángel Yahoel hacia una experiencia celestial donde recibe conocimiento divino. La visión incluye una descripción del cosmos, del trono de Dios y una profecía sobre el destino de la humanidad. El texto combina elementos apocalípticos, como el juicio final, con una fuerte crítica a la idolatría. Aunque no es canónico, tiene gran importancia en la literatura apocalíptica, destacándose por sus simbolismos y enseñanzas sobre la relación entre Dios, Abraham y el pueblo elegido, además de influir en tradiciones cristianas y judías posteriores. El diablo odia el latín. El diablo odia el latín es un concepto popular en la cultura religiosa y esotérica que sugiere que el uso del latín tiene poder para ahuyentar al diablo o fuerzas malignas. Esta idea surge porque el latín fue el idioma oficial de la Iglesia Católica durante siglos, empleado en exorcismos y oraciones sagradas. Se cree que las entidades demoníacas detestan este idioma debido a su asociación con lo divino y su supuesta eficacia al invocar protección espiritual. Aunque esta creencia es más simbólica que literal, aparece frecuentemente en el cine, literatura y rituales religiosos, reforzando la idea de que el latín representa una barrera poderosa contra el mal, gracias a su vínculo con la tradición y lo sagrado. Judas fue crucificado en lugar de Jesús. Algunas interpretaciones sostienen que Judas Iscariote fue crucificado en lugar de Jesús. Esta idea se encuentra en el Evangelio de Bernabé, un texto apócrifo de origen dudoso que relata cómo Judas fue transformado milagrosamente para parecerse a Jesús y, posteriormente, crucificado en su lugar, mientras Jesús fue llevado al cielo. Asimismo, ciertas interpretaciones del Corán, en Sura 457, afirman que Jesús no fue crucificado ni muerto, sino que otra persona asumió su apariencia y destino. Estas teorías son rechazadas por la mayoría de las tradiciones cristianas, que se basan en los evangelios canónicos para sostener que Jesús murió en la cruz como sacrificio por los pecados de la humanidad, evento central para la fe cristiana y su teología. Nivel 2. Fugitivo desnudo. En la Biblia, el término fugitivo desnudo aparece en Marcos capítulo 14, versículos 51 al 52, durante el arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní. El pasaje describe a un joven que, al intentar huir del lugar, se ve atrapado por los soldados. En su intento por escapar, deja atrás su manto y se marcha desnudo. Este breve incidente ha sido objeto de diversas interpretaciones.
Algunos sugieren que el joven era un discípulo de Jesús, mientras que otros lo consideran un símbolo de la huida desesperada ante el peligro. La identidad de este joven no se menciona explícitamente en la Biblia, pero es un pasaje que resalta el miedo y la deserción en el momento de la captura de Jesús. Idioma enoquiano. El idioma enoquiano es una lengua oculta, supuestamente angelical, revelada a los ocultistas John Dee y Edward Kelly en el siglo XVI. Según ellos, fue transmitida por ángeles durante sesiones espiritistas y se considera la lengua original hablada por los humanos y los ángeles antes de la Torre de Babel. El enoquiano forma parte de la magia enoquiana, un sistema de rituales que incluye invocaciones a espíritus, demonios y ángeles. Dee y Kelly canalizaron 49 tablillas sagradas con complejos símbolos y claves, como el Liber Loaget y el Sigillum Dei Emet. Tras la muerte de Dee, la magia enoquiana fue rescatada por Samuel Liddell MacGregor Mathers y se convirtió en un pilar en la orden hermética del Alba Dorada. Salpsan. La obra Preguntas de Bartolomé se distingue por introducir a Salpsan, un hijo directo de Satanás, presente solo en el texto griego, pero ausente en la versión latina. En la narrativa, Satanás despierta a Salpsan para que lo aconseje sobre cómo engañar a la humanidad, estableciendo un paralelo con la relación padre-hijo del cristianismo. Aunque inicialmente se consideró que Salpsan representaba al anticristo, los autores lo han vinculado con la tradición enoquiana de los vigilantes y su descendencia monstruosa. También se le compara con Caín en relatos donde éste es concebido por el ángel caído Samael tras seducir a Eva. Salpsan encarna la corrupción y la rebelión, ampliando las interpretaciones del linaje satánico en contextos teológicos. Jardín del Edén igual a Atlántida. La teoría que equipara el Jardín del Edén con la Atlántida propone que ambos representan un lugar mítico de origen de la humanidad, descrito como un paraíso perdido. Según esta hipótesis, el Edén y la Atlántida serían versiones distintas de la misma historia contada en diferentes culturas. Algunos investigadores sugieren que el Edén podría haber estado en una región geográfica concreta, como Mesopotamia, pero otros lo vinculan con la Atlántida, descrita por Platón como una civilización avanzada que desapareció bajo el agua. Ambas narrativas hablan de un lugar ideal que fue destruido debido al comportamiento humano. Aunque esta idea es especulativa y carece de evidencia sólida, ha ganado popularidad en teorías alternativas y esotéricas. La serpiente tenía patas o alas. La serpiente tenía patas o alas hace referencia a diversas interpretaciones mitológicas y religiosas sobre el origen de las serpientes. En la Biblia, en el Génesis capítulo 3, versículo 14, Dios maldice a la serpiente después de que ésta engañara a Eva, diciéndole que arrastraría su cuerpo sobre el suelo, sugiriendo que antes podría haber tenido patas. Algunas tradiciones interpretan que las serpientes originalmente tenían piernas o incluso alas, pero que las perdieron como parte de su castigo. En mitologías antiguas, las serpientes aladas, como los dragones, eran comunes y se asociaban con divinidades o fuerzas cósmicas. La idea de serpientes con piernas o alas refleja una visión simbólica de transformación o castigo en varias culturas. Nivel 3. Isaías y la tierra esférica. El concepto de la tierra esférica en relación con el profeta Isaías proviene de interpretaciones modernas de ciertos pasajes bíblicos. En Isaías capítulo 40 versículo 22 se menciona que él está sentado sobre el círculo de la tierra, lo que algunos han interpretado como una referencia a la forma esférica del planeta. Aunque el término círculo puede ser ambiguo y referirse más a una concepción antigua de la tierra como plana o circular, algunos sugieren que esta expresión es un indicio de que los autores bíblicos tenían conocimiento de la esfericidad de la tierra. Sin embargo, esta interpretación es debatida, ya que el contexto cultural y científico de la época no necesariamente confirmaba la idea moderna de una tierra esférica. Jesús ben Ananías. Jesús ben Ananías fue un profeta judío que vivió en el siglo I después de Cristo, conocido por sus predicciones durante el periodo previo a la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Según el historiador judío Flavio Josefo, Jesús ben Ananías era un hombre pobre y de familia sacerdotal que comenzó a predicar en Jerusalén, advirtiendo sobre la inminente caída de la ciudad debido a los pecados del pueblo. A diferencia de Jesús de Nazaret, sus profecías no estaban centradas en una figura mesiánica, sino en el juicio divino. Fue arrestado y azotado por las autoridades debido a su mensaje, pero persistió en su advertencia hasta su muerte durante el asedio romano. Pedro niega a Jesús 6 veces. Según los 4 evangelios,
Pedro negó a Jesús en 6 ocasiones distintas antes de que el gallo cantara 2 veces. Tradicionalmente, se considera que Pedro negó a Jesús 3 veces, sin embargo, al examinar detalladamente los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se identifican 6 negaciones en diferentes momentos y lugares. Primera negación. Ante una criada en el patio del sumo sacerdote. Segunda negación. Frente a otro sirviente en el mismo lugar. Tercera negación. Nuevamente ante una criada, mientras se dirigía a la entrada. Cuarta negación. Delante de los que estaban presentes cerca del fuego. Quinta negación. Frente a un hombre que lo reconoció como Galileo. Sexta negación. Ante un pariente de Malco, el hombre cuya oreja Pedro había cortado. Este análisis destaca la coherencia y complementariedad de los evangelios, ofreciendo una comprensión más profunda de los eventos que llevaron a la crucifixión de Jesús y la posterior redención de Pedro. Judío errante. El judío errante es una leyenda popular que cuenta la historia de un hombre, generalmente identificado como un judío, que es condenado a vagar por el mundo hasta el fin de los tiempos. Según la leyenda, este hombre, llamado Asverus en algunas versiones, habría sido un testigo de la crucifixión de Jesús. Se dice que rechazó ayudar a Jesús en su camino hacia el Calvario o que le hizo alguna ofensa, y como castigo, fue maldito a no morir nunca y a caminar sin descanso por la tierra. La historia ha sido interpretada de diferentes maneras, a menudo como un símbolo de la eternidad, la culpa o la búsqueda de redención. Judas seguía las órdenes de Jesús. El Evangelio de Judas, un texto apócrifo, sugiere que Judas Iscariote actuó bajo las órdenes de Jesús. Según este Evangelio, Judas no traicionó a Jesús por codicia o maldad, sino como parte del plan divino para permitir que Jesús cumpliera su destino de sacrificio. Esta interpretación contrasta con la visión tradicional cristiana, que lo considera un traidor. El texto fue descubierto en 1978 y desafiaba las creencias sobre Judas, presentándolo en una luz más compleja y menos condenatoria. Nivel 4. La primera tentación de Cristo. La primera tentación de Cristo es una comedia satírica brasileña de 2019, creada por el grupo Porta dos Fundos para Netflix. La película presenta una versión humorística de Jesús regresando a casa después de 40 días en el desierto, donde se enfrenta a situaciones inusuales y cómicas con su familia y discípulos. La trama incluye temas como la implicación de que Jesús tiene una pareja gay y la Virgen María fumando marihuana, lo que generó controversia y protestas, especialmente entre grupos religiosos que acusaron a la película de blasfemia. A pesar de la polémica, recibió elogios por su audacia en abordar temas religiosos desde una perspectiva humorística, aunque muchos la consideraron una obra de ficción irreverente. El testimonio de Satanás. El testimonio de Satanás en las preguntas de Bartolomé forma parte de una tradición literaria rica en contenido simbólico y místico. En este relato, Bartolomé, uno de los apóstoles de Jesús, interroga a Satanás, o Belial, dependiendo de la versión, en presencia de Jesús. Durante el cuestionamiento, Satanás da un testimonio sobre su caída, su papel en el mundo, y su relación con los seres humanos. Algunos puntos relevantes del testimonio incluyen, la caída de Satanás. Satanás narra cómo su orgullo y su deseo de igualarse a Dios lo llevaron a rebelarse. Según su relato, fue expulsado del cielo junto con sus ángeles seguidores. Este episodio refleja la tradición judeocristiana sobre el origen del mal. Su rol en el mundo. Satanás admite que su propósito es tentar y desviar a la humanidad del camino de la salvación. Reconoce que opera con un permiso limitado de Dios, lo que subraya una visión teológica en la que el mal, aunque presente, está subordinado al poder divino. Relación con los humanos. En su testimonio, Satanás revela su conocimiento profundo de las debilidades humanas, como el orgullo, la avaricia y la lujuria, que utiliza para influir en sus decisiones. También expresa temor y respeto hacia los verdaderos seguidores de Cristo, quienes, por su fe y virtud, están protegidos de su influencia. La misión de Jesús. Satanás menciona cómo la encarnación, muerte y resurrección de Jesús han limitado su poder y asegurado la salvación de los creyentes. Su testimonio resalta la centralidad de Cristo en la lucha contra el mal. La dualidad entre la luz y la oscuridad. El diálogo muestra la continua batalla espiritual entre el bien y el mal, representados por Jesús y Satanás, respectivamente. Lucas fue una mujer. La idea de que Lucas, el autor del Evangelio según Lucas y los Hechos de los Apóstoles, podría haber sido una mujer ha sido propuesta por algunos estudiosos.
Se basa en ciertos elementos del texto, como la forma en que se presentan los personajes y la cercanía con figuras femeninas importantes en las escrituras. En ciertos pasajes de los Hechos de los Apóstoles, el narrador utiliza el pronombre nosotros, sugiriendo que el autor formaba parte del grupo que acompañaba al apóstol Pablo en sus viajes. Luego, se menciona que Pablo tenía compañeras de viaje, como se infiere en Filipenses capítulo 4, versículo 3, donde se refiere a su compañero fiel para ayudar a ciertas mujeres, y en 1 de Corintios capítulo 9, versículo 5, donde defiende su derecho a viajar con una hermana mujer. La académica británica John Taylor ha investigado las referencias a discípulas femeninas en la Biblia. En su artículo de 2020, Paul's Significant Other in the We Passages, Taylor sugiere que una mujer podría haber sido la compañera de viaje de Pablo y, potencialmente, la autora de los textos atribuidos a Lucas. En Hechos capítulo 1, versículo 13, el autor describe cómo nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido allí. Se argumenta que, en el contexto de la sociedad romana antigua, habría sido más apropiado que una mujer iniciara conversaciones con otras mujeres, lo que podría indicar que el autor era femenino. Estos puntos se utilizan para cuestionar la suposición tradicional de que Lucas era un hombre y para proponer la posibilidad de que una mujer pudiera haber escrito estos libros del Nuevo Testamento. Es importante señalar que esta hipótesis es objeto de debate académico y no es ampliamente aceptada en la erudición bíblica tradicional. Los demonios son espíritus de víctimas del diluvio. La idea de que los demonios son espíritus de víctimas del diluvio se basa en interpretaciones de textos bíblicos y tradiciones judías. Según el libro de Enoc, los hijos de Dios, ángeles caídos, se unieron con las hijas de los hombres, dando lugar a los Nefilim, una raza de gigantes. Estos seres fueron destruidos en el diluvio, y sus espíritus se convirtieron en demonios que atormentan a la humanidad. Además, en 1 de Pedro capítulo 3, versículos 19 al 20, se menciona que Jesús predicó a los espíritus encarcelados que desobedecieron en los días de Noé. Algunos interpretan que estos espíritus encarcelados son los demonios mencionados en el libro de Enoc. Sin embargo, estas interpretaciones no son universalmente aceptadas y dependen de tradiciones y textos extracanónicos. La mayoría de las denominaciones cristianas no sostienen esta visión. Jesús era un niño caprichoso. Un texto cristiano temprano que no es canon, el Evangelio de la infancia de Tomás, describe a un joven Jesús con características negativas, mostrándolo como un niño caprichoso con poderes sobrenaturales. En estas historias, Jesús usa sus poderes para dañar a otros niños, a veces de manera fatal. Entre estas historias están: muerte del hijo de Anás. Y el hijo de Anás el escriba se encontraba allí, y, con una rama de sauce, dispersaba las aguas que Jesús había reunido. Y Jesús, viendo lo que ocurría, se encolerizó, y le dijo: insensato, injusto e impío, ¿qué mal te han hecho estas fosas y estas aguas? He aquí que ahora te secarás como un árbol, y no tendrás ni raíz, ni hojas, ni fruto. E inmediatamente aquel niño se secó por entero. Y Jesús se fue de allí, y volvió a la casa de José. Pero los padres del muchacho muerto lo tomaron en sus brazos, llorando su juventud, y lo llevaron a José, a quien reprocharon tener un hijo que hacía tales cosas. Muerte de otro niño que chocó con él. Otra vez, Jesús atravesaba la aldea, y un niño que corría, chocó en su espalda. Y Jesús, irritado, exclamó: no continuarás tu camino. Y, acto seguido, el niño cayó muerto. Y algunas personas que habían visto lo ocurrido, se preguntaron: ¿de dónde procede este niño, que cada una de sus palabras se realiza tan pronto? Y los padres del niño muerto fueron a encontrar a José, y se le quejaron, diciendo: con semejante hijo no puedes habitar con nosotros en la aldea, donde debes enseñarle a bendecir, y no a maldecir, porque mata a nuestros hijos. El autor analiza las razones culturales y teológicas detrás de estas representaciones, destacando que no se pretendía difamar a Jesús, sino resaltar sus habilidades divinas desde una edad temprana. Nivel 5. ¿Por qué Dios creó todo? La pregunta de por qué Dios creó todo es una de las más profundas y debatidas en la filosofía, la teología y las diversas religiones. Existen diversas perspectivas según las creencias y tradiciones, pero en muchas de ellas, la creación se entiende como un acto de amor y voluntad divina. Desde una perspectiva teológica judeocristiana, Dios creó el mundo y todo lo que existe porque, en su naturaleza, es un ser pleno y perfecto que desea compartir su bondad y gloria. Según la Biblia, Dios creó el universo en un acto de libre albedrío, no porque lo necesitara, sino porque quiso expresar su amor y dar lugar a seres con los cuales pudiera relacionarse. En el Génesis, se describe cómo todo fue creado bueno, reflejando la perfección de Dios en la naturaleza y el cosmos. En muchas religiones, la creación tiene un propósito de armonía y equilibrio.
Dios crea el mundo para que sus criaturas puedan vivir en un entorno que les permita experimentar el amor, la belleza y la bondad, y para que puedan desarrollarse espiritualmente. La creación también cumple una función de manifestación de la grandeza divina. El universo es visto como una obra que refleja la gloria y la perfección de su creador. Algunas interpretaciones sostienen que Dios creó el mundo para dar a sus criaturas la oportunidad de tener libre albedrío, lo que les permite elegir entre el bien y el mal. Este libre albedrío permite el crecimiento moral y espiritual y ofrece la posibilidad de que los seres humanos puedan, por voluntad propia, buscar la relación con Dios. Por otro lado, algunas tradiciones filosóficas y religiosas, como el panteísmo, sugieren que Dios no solo creó el mundo, sino que es inherente a él y la creación es simplemente una manifestación de su esencia. De acuerdo con esta visión, todo lo que existe es una parte de Dios y la creación tiene un propósito de revelación y autoconocimiento divino. En resumen, la creación, desde diversas visiones religiosas y filosóficas, es vista como un acto de amor, propósito y libre voluntad, en el que el ser humano tiene la oportunidad de vivir, aprender y relacionarse con lo divino. Adán, el primer cook de la historia. La teoría de que Eva engañó a Adán con la serpiente en el jardín del Edén es una interpretación alegórica y provocadora del relato bíblico del Génesis. Según esta perspectiva, la serpiente simboliza más que una tentación, representa una relación íntima y secreta entre ella y Eva, lo que habría llevado al pecado original. Este enfoque sugiere que el fruto prohibido es una metáfora para la traición y el despertar de la conciencia humana a través de un acto de infidelidad. Aunque carece de sustento teológico en las escrituras tradicionales, esta idea ha sido explorada en el arte, la literatura y la filosofía como una forma de cuestionar el papel de Eva y la narrativa patriarcal en la historia bíblica. Santa Librada. Santa Librada, o Santa Wilgefortis, es una figura mítica que surgió en el siglo XV, conocida por su culto popular, aunque nunca fue canonizada oficialmente. Su leyenda la presenta como una virgen mártir de Portugal que, para evitar un matrimonio forzado con un rey musulmán, oró a Dios para que la hiciera repulsiva, lo que resultó en el crecimiento de una barba. Esto provocó que el rey musulmán rompiera el compromiso y se fuera. Lleno de ira, el padre de Wilgefortis la mandó a crucificar. Este relato refleja su devoción y la protección que ofrecía a las mujeres mal casadas. Su festividad se celebra el 20 de julio. Película gay de Jesús. Him es una película pornográfica gay de 1974 que presenta a Jesucristo como objeto de deseo sexual. La película fue dirigida por Adele Louis y protagonizada por Gustav Tabbadon-Well, quien interpretó a Jesús. Se proyectó en cines de Nueva York, como el 55 Street Playhouse y el Cine Malibu, y apareció en anuncios de The New York Times entre 1974 y 1976. La trama sigue a un joven que, al descubrir su atracción por Jesús, busca satisfacer sus deseos a través de diversas experiencias sexuales. La película incluye escenas explícitas, como una en la que el protagonista se masturba en una iglesia mientras observa una estatua de Jesús. Him generó controversia por su contenido blasfemo y explícito, lo que llevó a su retiro de los cines y a la destrucción de muchas copias. Actualmente, se considera una película perdida, ya que no se han encontrado copias completas. Sin embargo, se han recuperado fragmentos, como anuncios en periódicos y testimonios de personas que la vieron en su momento. La existencia de Him fue cuestionada durante años, considerándose una leyenda urbana. No obstante, la recuperación de anuncios y registros ha confirmado su producción y exhibición. A pesar de los esfuerzos de entusiastas y archivistas por localizar una copia completa, la película sigue desaparecida, y su contenido completo permanece desconocido. María respirando fuego. El pasaje sobre María respirando fuego proviene de las preguntas de Bartolomé, un texto apócrifo cristiano. En este libro, los apóstoles le hacen preguntas profundas a Jesús, y entre los relatos más sorprendentes está el de María, quien narra su experiencia con Dios y el misterio de su concepción. Este texto no forma parte del canon bíblico oficial, pero es parte de los evangelios apócrifos que circulaban en los primeros siglos del cristianismo. Los apóstoles le preguntan a Jesús sobre temas profundos, como el número de almas que dejan el mundo cada día, el peor pecado y la visión del abismo. Sin embargo, fue a partir de una pregunta más relacionada con el misterio de su concepción que María comenzó a hablar. En un momento, los apóstoles le pidieron a María que hablara sobre cómo aquel que apenas puede ser contenido por los 7 cielos, se dignó ser contenido en su vientre. Esta pregunta lleva a María a relatar su encuentro con Dios, quien, disfrazado como un ángel, le dio pan y vino, y a compartir otros secretos sobre su maternidad divina.
La Virgen María, al hablar sobre su embarazo y su encuentro con Dios, desencadena un fenómeno asombroso. Mientras cuenta dicha anécdota, fuego comienza a salir de su boca. Los apóstoles, aterrados, la sujetan mientras ella habla, siguiendo instrucciones específicas para contener su cuerpo, creando una formación que recuerda a la cruz. Jesús interviene rápidamente, cubriendo su boca para evitar que la destrucción continúe. Esta imagen subraya una María transformada de figura maternal a una fuerza apocalíptica, cuyas palabras revelan misterios que podrían destruir la creación. Y bueno, eso fue todo por ahora. Como siempre, si te gusta mi contenido y quieres apoyarme a crecer, dale like al video, suscríbete activando la campanita, compártelo con los que más quieres y deja tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Sígueme en mis redes sociales para un trato más cercano. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós.